El profeta Habacuc fue un hebreo y escribió uno de los octavos libros del antiguo pacto de los profetas menores. Y Habacuc se centra en tener una comunión bastante íntima con Dios por medio de una pregunta que se convierte en oración cuando él ve lo que es la injusticia y la corrupción en donde en Judá mismo. Pero también dentro de los mismos babilonios. Su nombre se asocia con el que abraza, o sea, con el que arropa, con el que acobija. Y cuando leemos esa donde vemos cómo Habacuc levanta un clamor, levanta una plegaria, levanta una rogativa, pero no lo hace de cualquier manera. Y por eso vemos cómo Habacuc escribe. Desde el versículo 2 dice: oh Jehová, mira, se dirige a él, he oído tu palabra y temí. O sea, que de ahí podemos hacer un análisis, que después de que Habacuc se dirige a Dios, viene una respuesta. Desde que él dice he oído, fue porque Dios le habló. Y sabe que hoy Dios podría hablarnos de manera audible, pero una de las formas más dicientes por lo cual Dios nos habla, se hace ver y se da a conocer en su palabra. Aquí dice Habacuc: he oído tu palabra. Y luego que la oye, dice: y temí. La pregunta es: ¿de qué manera temió Habacuc? Porque hay dos formas de cómo temer. La primera es a través de un miedo o un espanto, o sentirse medio un terror, ¿verdad? Porque la voz de Dios muchas veces sale delicada, pero también sale como un trueno. Pero también la segunda parte por la cual Habacuc puede temer es por llegar a tener un respeto reverente a Dios. Amén. La mayoría de los grandes hombres de Dios, cuando tenían ese encuentro con Dios y Dios se manifestaba, lo primero que hacían era postrarse, porque sabían que quien le estaba hablando no era cualquiera, quien le estaba respondiendo no era cualquiera. Ahora, a la pregunta que nosotros le hagamos a Dios, la respuesta puede ser factible a nuestro deseo o no puede ser factible. Pero lo importante es que Dios responde. Y lo que Él haga y diga siempre estará bien. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aunque no nos parezca, aunque no nos guste, lo que Dios diga, lo que Dios haga, lo que Dios haga siempre estará bien. A veces lo entendemos en el momento, a veces lo entendemos después. Como alguien dijo por allá: lo que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Y hermano, eso es un proverbio que tiene, es efectivo, tiene una gran realidad. Muchas veces, así como pasó ayer con los discípulos, Jesús mismo les dijo: lo que ustedes no entienden hoy, lo entenderán mañana. Así que hermano, si oras a Dios, si clamas a Dios, si le pides a Dios una respuesta y no la miras factible, no vayas a discutir con Él, porque con Dios no se discute. Amén. A Dios se le obedece. No es fácil cuando no recibimos la respuesta que queremos, pero es tremendo ver a Job. Amén. Como después de experimentar, oh gloria a Dios, todo lo que le aconteció, Job se postra delante de Dios. Job se inclina delante de Dios y dice: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Y note cómo termina la palabra de Job cuando le acontece lo que le pasó. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alguien puede bendecir a Dios en esta noche? ¿Alguien puede bendecir a Dios? Y el salmista David, después de todo lo que le aconteció, dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará. ¿De cuándo es bendiga? De continuo. ¿En dónde? Y luego David dice que en Jehová se gloriará mi alma. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, hermano, sea de una manera u otra, lo importante
es que se impregne el temor de Dios en nuestra vida. Pero luego de esto, Habacuc le pide al Señor, le dice: aviva. Avivar es soplar, como cuando usted está en el fogón asando la carne, está asando el pollo y toda esa cosa, y el fogón se va a apagar. Tú quedas un abanico o cualquier cosa y empieza a soplar. Amén. Entonces eso es verdad. Entonces le dice Habacuc al Señor: sopla sobre tu obra en medio de estos tiempos. Y miren que los tiempos de ayer no fueron fáciles para ninguno de los profetas. Y de la misma manera para nosotros tampoco va a ser fácil. El que piensa y cree, sea pastor, sea salmista, sea evangelista, sea profeta, tenga el ministerio que tenga, que en la obra de Dios va a ser fácil, se equivocó. No, toda la obra de Dios trae procesos. En medio de la obra de Dios vamos a ser probados y a ser reprobados. Y hay algo que Dios nos va a permitir experimentar. Muchas cosas Dios nos va a permitir experimentar. Pero entre todas esas cosas que Dios nos va a permitir experimentar es algo que se llama angustia. Amén. En la Biblia habla un texto y dice: un grito desesperado. Ese fue de David. David sintió un grito desesperado. Amén. Clamando a Dios, y Dios no se dejó esperar, pero Dios le hizo sentir a David que realmente necesitaría de él. ¿Cuánto necesitan del Señor? Amén. Es muy importante, amén, que nosotros entendamos que necesitamos del Señor. Amén. Así que, hermano, le dice a Habacuc a Dios: haga tu obra. Porque realmente, hermano, si hacemos un exégesis quiere decir análisis. Si hacemos un análisis muy minucioso, esta obra no depende de los hombres. Dios usa a los hombres, pero depende de Él mismo. Amén. Entonces pidámosle a Dios que tome el control de su obra. Amén. Que haga lo que Él tenga que hacer. Gloria a Dios. Y ¿saben? Una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios en este tiempo es que avive la iglesia. Es que avive la iglesia. Es que sacuda la iglesia. Porque hay mucha iglesia que está dormida. Mucha iglesia que está tranquila. Amén. Entonces, que nos avive el Señor, que nos mueva, que nos sacuda, que nos levante, para que cumplamos con ese propósito. A su nombre. Para que el fuego del Espíritu Santo se pueda mover, hay que avivar. Y el que se debe de manifestar debe ser el Señor. Hermano, está bueno que brinquemos, que saltemos, eso es parte de lo que hay que hacer. Pero qué tan importante sería que el Espíritu Santo, en medio de un culto, en medio de una alabanza, en medio de una adoración, podamos sentirle, podamos ser movidos a adorarle, a hacer una cosa u otra, porque nos sentimos compungidos, o en medio, como le decía, una de las partes que Dios nos va a permitir experimentar en la angustia, podamos con ese grito desesperado decirle: Dios, te necesito. Dios, mira mi vida. Dios, mira mi hogar. Mira mis hijos. Mira mi familia. Mira tu obra. Me siento desanimado. Me siento desorientado. Me siento confundido. Me siento atacado. Me siento perseguido. Y muchas veces, hermanos, sin saber para dónde ir, cuando nos sentimos confundidos. Pero no, el Espíritu Santo nos guía y nos dice: yo te voy a mostrar para dónde debes de ir. ¿Qué debes de hacer? Amén. ¿Cuál debe ser la manera o la forma en la que debes empezar de actuar de aquí en adelante? ¿A nombre de Cristo? Hazla conocer, o sea, manifiesta, muéstrate, como cuando la mujer se embaraza, o bueno, la embaraza, porque ninguna mujer se embaraza, sino que la embaraza. Y ansiosa de saber qué es, ella quiere, anhela, o él, que es lo mismo, o sea, el que la embarazó. Y por lo general casi siempre los hombres queremos que el primero sea un niño. Y vamos a ver médico, ¿verdad? Para que nos haga una ecografía. Y entonces, luego usted dice: ¿qué? ¿Varón o es mujer? Entonces cuando se deja ver, le dice: es un varón o es una mujer. Así tenemos
vida, en su hogar, en su familia, en su pueblo. Hermano, pidámosle que Dios se manifieste en Colombia, que Dios se manifieste en este país. Digámosle, Señor, tú eres el dueño de este país. Manifiéstate, hazte conocer. Y en aquello que se llama ira, porque Dios se aira, hermano. Dios se enoja también. Aunque nadie tiene que reclamarle a Dios, pero Dios se aira. Dice, muestra tu misericordia. Dios se aira, pero también su misericordia es nueva cada mañana. Así que tenemos la habilidad, la luz verde para pedirle a Dios que por su misericordia no seamos consumidos, sino que la gente, y entre esa gente están muchas personas que queremos ver convertidos a los pies de Él. Y aquí viene una parte que es muy importante entender. Dice Dios, ¿por qué será que Habacuc dice Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán? Amén. Paremos ahí. ¿De dónde? De Temán. ¿Y el santo de dónde? De Parán. Mire, tremendo. ¿Qué significa Temán y Parán? Parán y Temán son dos lugares geográficos bíblicos. Dice, primero, el uno es situado al sur de Israel. ¿Cuál menciona primero? ¿Cuál menciona? ¿Dios vendrá de dónde? ¿Esto dice de Temán? ¿Dios vendrá de dónde? Ahí dice el texto. Dice el Señor vendrá de dónde? De Temán, eso. ¿Ya? Porque no nos podemos confundir. Él vendrá de Temán. Pero luego dice el santo de Parán, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, póngale cuidado. Estos eran dos lugares. Son bíblicos. Muy mencionadamente en la Biblia. Aquí el Antiguo Testamento lo describe como cuando Dios manifestó su gloria. Miren, Temán representa una región de Edom muy famosa por su sabiduría, mientras Parán es un desierto y monte asociado con la peregrinación de Israel y la presencia divina. El primero está al sur. Temán significa en hebreo hacia el sur, y la ubicación dice que está bajo o al lado de Edom, donde permanecía Esaú. Dice, los temanitas eran conocidos por su sabiduría. Ahí en Jeremías 49:7 lo podemos ver. También se consideraba una región de gran cultura en la antigüedad. Pero lo tremendo es que estaba situado al norte. Paremos ahí la investigación. Dos cosas muy importantes podemos entender. El uno estaba situado al sur y el otro estaba situado al norte. Lo que nos quiere dar a entender la palabra es que Dios vendrá del sur y del norte. Amén. O sea que donde nosotros lo necesitemos, gloria a Dios, Él se manifestará. Eso es lo que está creyendo Habacuc. Ahora, ¿cuántos de nosotros lo creemos? Amén. Amén. Ahora, el uno era un lugar en donde podríamos decir bastante habitado, pero el otro era un lugar desierto. ¿Qué podemos entender? Que Dios se manifestará en un lugar que esté habitado, pero también se manifestará en un lugar que esté desierto. A su nombre. O sea que Dios no tiene limitación. Que en Dios podemos, amén, ver su gloria, su poder, en momentos de abundancia y en momentos de escasez. En momentos donde las cosas se sientan pesadas y en momentos donde las cosas se sientan, amén, gloria a Dios, de alegría. Aunque muchos queremos ver a Dios solamente en los momentos de alegría, ¿verdad? No. Y como les decía, para Habacuc no era fácil vivir aquella situación en el que se encontraba en ese momento. Y para él eran momentos de angustia. Vamos a mirar un poquito aquí lo que tiene que ver con la palabra angustia. La palabra angustia era lo que sentía Habacuc, y sé que muchas veces nosotros, Dios mismo nos lleva a experimentar
se origina, dice, del latín estrechez y está relacionada con apretar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido estrecho? Y claro que sentirse estrecho no es fácil, es cosa fea. Nos hemos sentido estrecho en el hogar, nos hemos sentido estrecho en la economía, nos hemos sentido apretados en medio de la enfermedad, muchas cosas, y todo eso trae angustia, todo eso trae desesperación. Así se sentía Bakú, fatigado, angustiado. Bíblicamente, en el hebreo, esta palabra angustia quiere decir aflicción y dolor. Pero sabe que Dios es todopoderoso para sacarnos de la angustia, para sacarnos de la aflicción, para sacarnos del dolor. Amén. También significa desesperación. La Biblia muestra de que hubieron muchos personajes que estuvieron en desesperación. Hubieron dos mujeres que estuvieron angustiadas, atribuladas y desesperadas. La una se llamó Sara, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué creen ustedes que Sara estaba angustiada? ¿Por qué creen ustedes que Sara estaba desesperada? Porque ella era estéril. Y al ser estéril no podía procrear, pero ella estaba angustiada por tener un hijo. Y Dios le dio una promesa, tanto a ella como a Abraham. Pero ella no confió en la promesa. Ella se desesperó, se angustió y cometió un error grave. Hermano, que en el momento de la angustia, que en el momento de la desesperación, mire que Dios le dio una promesa. Dios le dio una palabra, pero ella no se mantuvo. ¿O sí? Ya no se mantuvo. Pero Dios no se dejó esperar. Ahora, ¿cuándo se manifestó Dios? En el tiempo que Él quiso. Entonces, hermanos, debemos actuar a Dios en el tiempo que Él quiera, porque el tiempo de Dios es perfecto. Otra mujer que también se encontraba angustiada, otra mujer que se encontraba desesperada por tener un hijo, era Ana. Y la palabra Ana significa la agraciada. O sea, Dios mandó su gracia sobre Ana, y luego Ana dice que no solamente tuvo a Samuel, sino que tuvo muchos hijos. Pero en el momento que ella estaba angustiada porque la otra mujer dice que la irritaba. Amén. Pero el día que Ana determinó buscar a Dios de todo corazón, en su angustia, Dios no se dejó esperar. Amén. A su nombre. Entonces, ya sabemos qué significa Temán y Parán. Dios vendrá del sur y del oriente. Dios vendrá de la abundancia y de la escasez. Dios vendrá de lo que está habitado como de lo que está diciendo, porque Él no tiene límites. ¿Cuánto le dan un aplauso a esta noche? Él no tiene límites. Él no tiene límites. Él no tiene comparación. Él es el Dios de ayer, hoy y siempre. Y luego, hermanos, después de que aquí en el versículo 3, que Abacú declara que Dios vendrá de Temán y del Salto de Parán, entonces se levanta una alabanza. Y esa alabanza está escrita hasta hoy. A su nombre. Se levanta una alabanza, se escribe una alabanza. ¿Y cuál es la alabanza que se escribe? Su gloria. Cubrió los cielos. ¿Y cuál más? ¿Y la tierra se llenó de qué? Su alabanza. Y el resplandor. ¿Fue como qué? Como la luz. ¿Qué más? Rayos brillantes. ¿De qué? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche? Que vendrá alabanza. Vendrá alabanza. Y la alabanza a Dios cambia, transforma. La alabanza a Dios trae cambios. O sea que vendrán cambios. Que en medio del dolor, que en medio de la angustia, que en medio de la tristeza, Dios va a permitir que lo alabemos. Así como Pablo y Silas, en medio de la angustia, en medio del encierro, en medio de la desesperación, lo que dijeron Pablo y Silas, aquí no hay más otra cosa que alabar a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden alabar? No es fácil, pero es lo que hay que hacer. Hay que empezar a alabar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros nos hemos callado en medio de la angustia? ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido y empezamos a quejarnos? Y tenemos carro, y tenemos casa, y tenemos beca, y tenemos todo, y aún así nos quejamos. Que Dios nos siga ayudando.
Porque a veces no somos ni conformes, ni agradecidos con lo que Dios nos da. Hay mucha gente que está menos que nosotros. Y aún así nosotros, a veces, hermanos, dejamos de alabar a Dios. No dejemos de alabar a Dios. Ahora, todos pasamos por procesos. Pero los procesos nos deben de llevar a una experiencia. Y la experiencia, mire, yo decía un comentario ayer y lo te voy a decir hoy a ti hoy. Mientras tú no estés siendo perseguido, mientras tú no pases hambre, mientras tú no tengas tristeza, mientras tú no tengas traición y muchas otras cosas más, tú puedes predicar fácil. Tú puedes hablar fácil de eso. Tú lo puedes decir, pero tú no lo dices con autoridad. Lo puedes decir, pero cuando tú fuiste perseguido, cuando tú fuiste vituperado, maltratado, cuando tú fuiste encerrado, cuando a ti te hicieron muchas cosas, lo que tú prediques que llegue adelante será una bomba de tiempo. Porque tú lo predicas con autoridad, porque tú lo viviste. Dios le permitió tanto a Habacuc como a muchos de los grandes hombres que levantó para mostrar su gloria, todas estas cosas. Si nosotros hemos recibido un llamado de parte del Señor, también Dios nos va a permitir experimentar muchas cosas. Amén. Alguien dijo así, y fue una mujer, y esa mujer es una adoradora. ¿La han escuchado a Lenny Guzmán? ¿La han escuchado? Lenny Guzmán dice en una de sus canciones: no, sin dolor no hay ganador. Y hermano, eso es verdad. Tenemos el mismo retrato de quién, del mismo Señor, que para poder, hermanos, tener la victoria y salvar la iglesia, tuvo que, antes de morir, sufrir el maltrato y muchas otras cosas más. Y finalmente, mire que yo hoy en mi devocional que hago, analizaba el capítulo 18 de Juan. Mucho antes atrás buscaban a Jesús. Muchos no sabían quién era, solamente habían escuchado su nombre, pero ya sabían que hacía milagros, ya sabían que la gente lo seguía, muchas cosas. Y cuando se levanta y llega el día y la hora de que tenían que prender a Jesús, que tenían que apresarlo, aunque con él anduvo Judas, Pedro y muchos más, cuando llegó el día que Pedro fue y lo entregó, cuando muy de madrugada, porque Pedro conocía, sabía dónde Jesús se iba a orar, fue él mismo, Judas, quien lo llevó hasta donde él estaba. Mira que ellos no alcanzaron a llegar hasta donde Jesús estaba. Jesús los mira, Jesús se levanta y va donde ellos. Va donde ellos. O sea, para que usted me entienda y comunicarme con usted, Jesús les agiliza, amén, el proceso. O sea, como ya él sabía lo que iba a acontecer, eso dice la Escritura. Como que dice, no hay necesidad de tanto, sino que aquí estoy. Porque muchas veces estuve con ustedes, ¿y por qué no me apresaron? ¿Por qué no me prendieron? Y cuando eso pasó, entonces hace Pedro esto. Desenvaina qué. Y llega y le corta la oreja a Malco. La oreja cayó. ¿Sí o no? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se defendió? En otras veces sí se defendió, porque inclusive hasta él se desaparecía. Pero en ese momento Jesús toma la oreja y se la pone otra vez aquí. Y hay algo tremendo. Los que estaban ahí, ¿qué hicieron? Miraron. Fueron testigos oculares del poder de Dios. ¿Quién puede tomar la oreja de alguien después de caer y ponerla aquí? ¿Podrá alguien? Nadie. Los que estaban, y aún así creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hay mucha gente que aunque oigan, que aunque vean, no van a creer, hermano. Amén. Y en ese momento, lo que más me impacta a mí es que la Biblia dice que todos los que
la angustia, vas a sentir la tribulación, vas a sentir la desesperación. Pero ¿saben? Te tengo noticia, Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí. Porque Él es el Dios de la viuda. Porque Él es el Dios del desvalido. Porque Él es el Dios del menesteroso. Porque Él es el Dios del que cae. Porque Él es el Dios del enfermo a su nombre. Porque Él es el Dios, hermano, de todo aquel que lo necesita. Y lo necesita en esta noche. En medio de esa angustia, en medio de esa desesperación, en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, en medio de ese flagelo, en medio de esa soledad, Dios vendrá del norte y vendrá del sur. ¡Amén! Amén. A nuestro auxilio. ¿Cuánto lo creen? Con un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Se levanta una canción. Habrá una canción, mis hermanos. Porque muchas veces cuando usted está en angustia no canta. No adora, ¿sí o no? Usted lo que hace a veces es hasta callarse, por negarse. Aunque muchas veces es mejor callarse. Porque la Biblia dice, guarda silencio. Porque cuando hablamos en medio de esa situación, la podemos embarrar. Pero se levanta una canción que dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor. Fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido ¿quién? Ahí estaba escondido ¿quién? Su poder. Amén, hermano. Estamos en el versículo 3. Su poder, gloria a Dios. Allí estaba el Señor. Y allí estaba el Señor. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Y se levantó y midió la tierra. Y miró y hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Y airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar. Cuando, dice, montaste tus caballos y en tus carros de victoria se descubrió. Dice, eternamente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Dice, vendiste la tierra como ríos. Y te vieron y tuvieron temor de los montes. Y no eran los montes, era Dios, porque Dios tiene el control de los montes, de los ríos. Dice que tiemblan delante de Él. Amén, hermano. Su voz estaba ahí. Y el sol y la luna se pararon en su lugar. Amén. Porque Él tiene el control sobre todos los astros. Así como cuando Josué se detuvo, amén, a buscar a Dios. Pero dijo, detente sol y detente luna. Y Dios detuvo los astros. El que se manifestó ayer, el que se dispuso ayer a escuchar a Habacuc, se va a disponer a escucharnos a nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Porque el mismo Dios de Habacuc es el mismo Dios. Pero que también, hermanos, de esta experiencia que podemos ver hoy aquí en Habacuc, nosotros podamos entresacar. ¿Qué podemos entresacar? ¿Qué podemos entresacar? ¿Quién me dice? Por lo menos uno, alguien que me diga, yo en esta noche entiendo esto. ¿Qué podemos entresacar de esta enseñanza? ¿Qué podemos entresacar de esta moraleja? Gloria a Dios. ¿Qué podemos entresacar de esta enseñanza? De lo que le aconteció a Habacuc. Gloria a Dios. A ver, ¿quién me dice primero? ¿Qué podemos entresacar? Gloria al nombre del Señor. A su nombre. ¿Qué captó usted esta noche? ¿Qué aprendió usted esta noche? ¿Quién me dice? Yo aprendí esto. Así sea corto, no necesitamos algo largo, sino que yo aprendí esto en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Recuerde que Habacuc no se dirigió a cualquiera. Recuerde que el tema es una oración, amén, que trae una respuesta en medio de un tiempo de angustia, en medio de un tiempo que para Habacuc no fue nada fácil, era difícil, pero Dios le respondió. Y el Dios que le respondió a Habacuc ayer también será el Dios. Yo lo creo, hermano. Yo no sé si usted lo cree, que nos responderá a nosotros hoy, en medio de esa angustia, de ese dolor. A su nombre. A su nombre.
¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere decir? ¿Qué aprendió de esta noche? Abacú se encontraba en una tremenda persecución. Y él le dice en medio de los tiempos, y Abacú, y yo te temí, Señor, escuché tu palabra y te he temido. Y en medio de los tiempos el Señor le dio la victoria. O sea que no eran tiempos buenos. Como y lo traemos hoy en nuestra vida. Sí. ¿Qué podríamos decir? Le dio la victoria en medio de los tiempos porque no era fácil. Eso Abacú estaba viviendo un tiempo muy feo, donde él vía matanza, vía desastre. Pero él estaba ahí. Y él le dijo, Señor, yo he creído en tu palabra, yo te temo a ti. Sácame de esto porque el hombre estaba angustiado. En medio de toda esa situación, Abacú creyó en Dios. Abacú confió en Dios. O sea que vale la pena creer en el Señor. O sea que vale la pena confiar en el Señor. O sea que vale la pena seguir al Señor. Que Él no nos dejará. Pareciera muchas veces como que Él no está. Mentira, Dios sí está ahí. Por eso Él le dice a Dios, hazla conocer, manifiéstate. Eso es lo que le está diciendo Abacú. Amén. Y así mismo yo le estoy diciendo a Dios, manifiéstate en mi vida, manifiéstate en mi hogar, manifiéstate en mi familia, manifiéstate en mi familia, manifiéstate. Porque hermano, fácil es usted. Por eso es que muchos de los profetas de ayer no tenían hijos. ¿Sabían? Muchos no tuvieron familia. Muchos reyes no tuvieron. Otros sí. Pero algunos no. A su nombre. Porque, hermano, nuestra familia es punto clave para el enemigo. ¿Sí sabían? Y así como ayer, hoy también. Pero Dios ha prometido guardarnos. Dios ha prometido ayudarnos. Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuántos lo creen? El mismo Dios que estuvo ayer con muchos de sus hijos, hoy también nos ayudará. Pero vamos a sentir la aflicción porque eso fue lo que sintió Abacú. Eso fue lo que sintió y para él no fue fácil, fue duro. Pero el Dios, amén, de Temán y de Parán, del norte y del sur, se manifestará aún también. Y nos ayudará. Nuestro auxilio vendrá del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Padre, gracias en esta noche, Señor, por estar aquí, por acompañarnos, por darnos una palabra de ánimo, una palabra que nos levanta, porque muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos tristes, muchas veces sentimos, Señor, el hecho de que tu presencia como si no estuviera, pero tú estás ahí. En medio de tu vida, como dijo Abacú, no quites tu misericordia. Y como dijo David, no quites tu Santo Espíritu, Señor. Porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que vivifica, Señor. Y si hemos pecado, perdónanos. Y danos una nueva oportunidad para que podamos continuar y seguir en adelante. Señor, reanima al que está desanimado, al que se encuentra cansado. Padre, tu palabra dice fáciles, mi yugo ligera mi carga. Los que están cansados, dale nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, que el diablo no se enseñoree de nuestras vidas. Y guárdanos de todo mal. Y que, Señor, así como Abacú pudo levantar una alabanza, nosotros también podamos levantar una alabanza. Porque la alabanza a ti traerá cambios. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, salimos de este lugar, pero tu presencia